¿Les aparece? Sí. Sí, ¿Está aparece. grabando? Buenísimo. Ah, ¿Me querías decir algo, Alfon? el cosito de grabando a mí no. Ah, sí, acá arriba. ¿Te aparece? Sí, sí. Ah, buenísimo, Michu, gracias. Bueno, voy a minimizar un poquito esto. Bueno, primero que nada comentarles que con los chicos pensamos en generar este taller de elaboración de resúmenes en función de que por ahí vimos que tenían un poco de dificultad a la hora de resolver una de las consignas que les pedían en el parcial en relación justamente a la redacción de elaboración de resúmenes. Entonces queríamos darles algunas herramientas como para guiarlos y acompañarlos en la redacción de esta herramienta, que también puede ser una herramienta de estudio. Entonces, como que nos pareció bastante interesante trabajar en este taller, que no va a durar mucho, pero bueno, por lo menos como para sumar algo más, ¿sí? A ver si puedo pasar. En primera instancia, tratar de definir de qué se trata un resumen. Es un texto que generalmente tiene un carácter expositivo, o sea, es un tipo de texto expositivo. Tiene un objetivo de resumir o sintetizar la información que nosotros inicialmente tenemos en un texto mucho más complejo, mucho más largo, ¿sí? Justamente cómo hacemos para redactar este texto, retomando aquel contenido que sea lo más esencial o lo más importante de ese texto inicial que hemos leído. ¿Cómo hacemos para redactar ese texto? Justamente centrándonos en las ideas principales, en los hechos, en las situaciones que se consideran imprescindibles para comprender ese texto inicial. Esa sería como la definición. Principalmente solemos utilizar el resumen como una técnica de estudio. ¿Por qué? Justamente porque se exige para realizar un resumen de una lectura atenta, comprensiva, exhaustiva, que permita la identificación de la información más importante. Y al mismo tiempo es una herramienta sumamente útil por el hecho de que uno, cuando estudia, primero obviamente lee los textos completos, pero cuando ya estamos en un proceso de repaso de la información que vamos a utilizar, por ejemplo, para un examen, obviamente que no volvés a leer todos los textos desde cero, sino que necesitas algunas herramientas que te sinteticen esa información. Entonces, una de las herramientas que se utilizan justamente en este proceso de estudio son los resúmenes, ya que justamente recopilan aquellas ideas y conceptos fundamentales que generalmente son los que se evalúan en los exámenes. O sea, no solo en la materia de socio, sino en cualquier materia en la que estemos estudiando. ¿Esta lo que tenías que explicar yo, Cande, o ibas vos? No me acuerdo. No, creo que hasta el paso 3 te decías vos. Si querés yo los digo, no te drama, pero No, te pregunto porque no me acordaba. para que sea más o menos lo mismo. Josh. Bueno, ¿cuáles son las funciones o los objetivos que tiene trabajar con estos resúmenes? En una primera instancia hablamos de desarrollar la comprensión lectora. Si ustedes quieren por ahí como indagar un poco más en relación a este primer punto, pueden, si quieren, ir a el primer taller que nosotros trabajamos, que justamente era un taller de comprensión lectora, en los que nosotros desarrollamos un montón de estrategias justamente para favorecer o garantizar la comprensión de textos. Luego, para presentar un texto y o una lección en un trabajo o un examen, para concluir acerca de un tema que obviamente es como muy extenso, no podemos, si queremos hacer una síntesis o una conclusión acerca de una temática, sí o sí necesitamos hacer un resumen, o por ejemplo para desarrollar nuestra capacidad de síntesis. ¿Ahora vas buscando? ¿O no?
Sí, sí, no hay drama. Perdón, Nada, estoy media pasa nada. perdida. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los pasos que nosotros les proponemos para elaborar un buen resumen. El primero, como mencionaba un poco Andrés, es la lectura del texto, el reconocimiento de los temas y los subtemas que en el mismo se desarrollan, e implica una lectura con atención, necesario para poder comprender lo que se está leyendo, digamos, y por esto es recomendable que puedan aplicar las técnicas que ya estuvimos trabajando en el primer taller, que la de poder determinar cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, poder hacer mapas conceptuales para reconocer la estructura del texto. Paso si querés. El paso 2 es desglosar esa información, que consiste en identificar las ideas principales y secundarias. Esto que hablábamos de que trabajamos en el primer taller, que las ideas secundarias en este caso serían aquellas que van a apoyar o explicar las ideas primarias. Y sobre estas ideas principales que nosotros detectemos en el texto son en las que más nos tenemos que basar para elaborar el resumen. Porque acuérdense que es una síntesis de un texto extenso, entonces nos tenemos que centrar simplemente en lo más importante que estamos leyendo. El tercer paso es la redacción de notas breves. Esto se lo proponemos, digamos, porque a veces ir haciendo pequeños resúmenes de cada párrafo sirve para después elaborar un resumen final, que consiste en esto: en el margen de cada párrafo, sintetizar la idea principal que detectemos para señalar el tema que allí se desarrolla. Y en función de eso ya vamos teniendo cada vez más resumidos esos párrafos para luego construir el resumen. El paso 4 consiste en subrayar la información sustancial que leamos, para distinguir qué es lo importante, qué no nos puede faltar en el resumen, para explicar de una manera coherente y acertada todo el contenido del texto. Digamos, esta información importante, esta información primordial, no debe faltar para alterar la composición del texto que estamos resumiendo. Bueno. El paso, ¿seguís vos? No me acuerdo. Sí, dale. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, dale. sí. Perdón. Acá otra vez nos volvemos a encontrar con otro paso que está muy relacionado con otro de los talleres en los que estuvimos trabajando, sobre todo en el de mapas conceptuales. O sea, no significa que sí o sí tengan que trabajar con un mapa conceptual, pero por ahí es uno de los esquemas más sencillos de armar, sobre todo porque tiene una lógica de jerarquía, entonces uno puede identificar cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas que se van enlazando con esas ideas principales. Entonces, en ese sentido, es bastante práctico para redactar un resumen la utilización de este tipo de esquemas. Como dice acá, sirve para organizar de manera gráfica las ideas principales y secundarias y permite visualizar las relaciones que se establecen entre ellas. En esa clave, cuando uno hace énfasis en la cuestión de las relaciones, avance la idea de que siempre para conectar esas ideas, o sea, esas relaciones que existen entre los conceptos, vamos a tener que usar justamente conectores, ¿sí? Acá nosotros les colocamos algunos ejemplos, pero hay una lista enorme de conectores que no va al caso que nosotros se los pongamos acá en un Power, porque si no ocuparían un montón de diapositivas, y son cosas que las pueden googlear tranquilamente, pero es interesante como ir variando también la cantidad, el tipo y la cantidad de conectores que van utilizando, porque eso también como que va enriqueciendo el vocabulario, va enriqueciendo el texto en general. Luego tienen que generalizar aquellos términos que tienen rasgos en común. O sea, básicamente cuando estamos hablando de qué sé yo, una serie de conceptos que se pueden agrupar dentro de una sola palabra o de un solo concepto, tratar de usar ese recurso para achicar
la cantidad de texto que estamos redactando, ¿no? Porque justamente si estamos hablando de que queremos hacer un resumen, tratamos de solamente ir a lo más concreto o a lo más global. Entonces, justamente esta estrategia sirve para disminuir la cantidad de conceptos que se nombran en el texto y que tienen relación entre sí. Obviamente no vamos a omitir conceptos que son diferentes entre sí, pero qué sé yo, si hablamos, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Mamá, papá, hermano, hermana. Entonces, esos 4 conceptos se pueden englobar dentro de la palabra familia, por ejemplo. Entonces, en ese caso, podríamos utilizar esa palabra en reemplazo de los otros 4 para achicar la cantidad de texto que utilizamos. Luego, integrar las oraciones a partir de las relaciones que se establecen entre ellas. ¿Esto qué significa? Básicamente cuando nosotros identificamos 2 ideas que, por ejemplo, tienen el mismo sujeto, por ejemplo, si estuviésemos hablando, qué sé yo, de los antropólogos, del trabajo de los antropólogos, en vez de utilizar 2 oraciones por separado que aborden cuál es el trabajo que llevan a cabo los antropólogos, podemos utilizar algún conector o alguna, digamos, ahí dice relación de causa, consecuencia u oposición. Eso se refiere a un conector que englobe dentro de una misma frase a las 2 ideas que nosotros reconocemos como están conectadas entre sí. Eso también tiene una función muy similar a la que nombré anteriormente, o sea, disminuir la cantidad de texto que estamos redactando. Luego tenemos que leer el resumen para comprobar si representa los aspectos principales del texto base. Esto es lo que explicaba Cande hace un ratito, o sea, nosotros sí o sí necesitamos garantizar que aquellas ideas que inicialmente identificamos como principales y después esas ideas que identificamos como secundarias porque explican aquellas ideas principales, tenemos que garantizar que estén en el texto, ¿sí? O sea, no nos podemos olvidar de una idea principal. Eso es algo como que sí o sí tiene que estar presente, pero no es que tiene que estar así las ideas todas sueltas, sino que hay que garantizar que el texto sea coherente y esté cohesivo, o sea, que responda tanto a la coherencia como a la cohesión, ¿sí? Eso cómo hacemos para chequearlo con varias relecturas, o sea, no es que nosotros escribimos un texto y ya queda así como vino. Hay que releerlo varias veces, revisarlo. De última, lo que pueden hacer es redactarlo, ponerse a hacer otra cosa diferente que los despeje un poco, y después volver a leerlo. Y así varias revisiones, porque por ahí uno no se da cuenta y se olvida de pequeños detalles que uno cuando después va y corrige o se pone a leer, se da cuenta de esos detalles que son cosas que van sumando a la lectura. ¿Querés seguir vos, Cande? Dale. Bueno, en este caso, nosotros proponemos el autotest, como venía diciendo André. El resumen de un texto determinado, correctamente resuelto, debe responder a las siguientes preguntas. Algunas de ellas que mencionamos son: ¿cuál es el tema principal del texto? ¿Dónde y cómo se desarrolla el tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto? Las ideas principales y secundarias, ¿se relacionan entre sí? ¿Cuál es la conclusión de este texto? Digamos, si ustedes con ese resumen pueden responder estas preguntas, van a estar seguros de que está bien realizado. Y si no llegan a responderla, bueno, habrá que rever qué es lo que está faltando. Claro, de alguna manera es como que les da una orientación acerca de cómo están yendo, digamos, por ese camino. Exacto. Bueno, y acá les pusimos como un breve resumen de las operaciones necesarias para realizar un resumen.
En el texto de base que ustedes lean, tenemos 3 operaciones. Una primera lectura, cuya función va a ser reconocer el tema principal que se está hablando. Una segunda lectura, para identificar las ideas principales o información imprescindible, y las ideas secundarias, que no van a ser tan importantes para nuestro resumen, y un esquema del contenido, para organizar visualmente la información que nosotros vamos a querer incluir en el resumen. Y como segunda instancia, la redacción del resumen incluye otras 3 operaciones, que es la generalización, que se relacionan objetos de una misma clase, digamos, información o ideas principales que estén conectadas entre sí, se busca generalizar la idea de la que se va a tratar el resumen. No sé, Andrés, si lo expliqué bien. Sí, sí. ¿Es así eso? Sí, Bien. ese es el ejemplo que les había dado de la familia. O sea, tienen varios conceptos, por ejemplo, mamá, papá, hermana, hermano, abuelo. En vez de poner todas las palabras, tratan de encontrar un concepto que sea general, que englobe a todos esos. Bien. En ese caso sería familia. O sea, les estoy dando un Claro. ejemplo súper básico. Eso lo tienen que ir identificando en cada texto. La segunda operación es la globalización, digamos que sería eliminar detalles que por ahí no son tan importantes para el resumen, y ampliar las categorías para expresar ideas o acciones en una proposición. André, esto no sé, eso no sé qué es. A eso ¿Vos lo sabés explicar? ¿Por qué? Sí. Dale. A ver, para se amplían las categorías para expresar ideas o acciones en una proposición. Acuérdense que básicamente eso sería más o menos lo que les estaba comentando en la última diapo que había explicado, de tratar de generar la interrelación entre varias oraciones. O sea, si tenemos una oración que tiene el mismo sujeto, por ejemplo, que hablan de los antropólogos, por ejemplo, comentan 2 cosas acerca del mismo sujeto, tratar de utilizar algún conector para interrelacionar esas oraciones y disminuir la cantidad del texto, digamos. Claro, entiendo. No lo había pensado. Antes de explicarlo Sí, no lo había analizado bien. está bastante difícil ahí en el cuadrito, porque es una imagen que Sí, sí. habíamos sacado, pero antes claro. en la diapo lo tienen explicado más sencillo. Así que. Bárbaro. Y bueno, por último, la conceptualización, que digamos es ir incorporando las ideas que generamos anteriormente de una manera lógica, utilizando estos conectores de causa, consecuencia, oposición, comparación, etcétera, que nos van a ir dando un resumen lógico, valga la redundancia, y coherente a lo que queremos explicar. Bueno, eso sería todo. No sé si André quiere sumar alguna cosita más. No, les queríamos dejar un momento como para que si quieren sacarse las dudas que tengan o comentarnos cómo van, digamos, porque por ahí era más el espacio como para darles algunas herramientas. No iba a ser un taller muy largo porque, bueno, es mucho de lo que ya hemos trabajado, ¿no? Pero más abocado a una estrategia en particular. No sé si quieren hacer preguntas o lo que sea, anímense, digamos, no hay problema. Por el chat de última, sí, si nos animan a hablar. Bueno, acá dicen que quedó súper claro. Bueno, Micho, gracias a vos por estar. ¿Nadie más? Bueno, igualmente ahora yo le subo el Power a la carpeta donde están los demás y la clase también va a quedar grabada y subida al entorno, así que
cualquier cosa la pueden rever. Bueno, espero que les haya servido. Fue cortito el encuentro, pero bueno, por lo menos pudimos compartir un rato. Sí, así que bueno, éxito.